buenos días, informa Visión 7, se reanuda en minutos la audiencia pública por la ley de medios. Nos vamos ya mismo en vivo al cuarto piso del Palacio de Tribunales con Laura Mayocchi. Silencio mientras se realizan las exposiciones, así como de evitar Patricia, cualquier tipo buen de día. interferencia Como falta nada más que un minuto, 2 minutos para que esta audiencia comience. Hoy es el día de las partes, si bien ayer fue el día de los amigos de cada una de estas partes. Te voy a hablar rápidamente, contarte cómo va a ser la modalidad de esta jornada. Van a darse 30 minutos para los representantes legales de la empresa Clarín, del grupo Clarín, y 30 minutos para los representantes del Estado. Luego habrá 15 minutos para las réplicas, recordemos esto. Y si bien ayer el tribunal no realizó preguntas y sí escuchó a cada uno de los amigos de cada una de las partes, hoy, Patricia, el tribunal hará las preguntas. Si será a las partes, si va a ser a los peritos contables que estuvieron en este proceso largo, extenso proceso judicial, o, por ejemplo, alguno de los asistentes de cada una de esas partes, que son varios, luego te los iré nombrando si tenemos tiempo. Bueno, eso lo veremos a medida que avance la audiencia. ¿Cuánto podrá durar hoy esta audiencia pública? Ayer duró 3 horas, hoy podrá durar tal vez un poco menos, pero vamos a imaginarnos ese plazo, porque va a depender de qué, de la cantidad de preguntas que hagan los integrantes del tribunal, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que van a estar sentados como en la jornada de ayer, donde estaba el doctor Raúl Zaffaroni. Hoy no se va a encontrar presente, se encuentra de viaje el doctor Enrique Petracchi, el doctor Ricardo Lorenzetti, estamos hablando del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el titular, la doctora Elena Hayton de Nolasco, el doctor Carlos Fay, que ayer presenció, por supuesto, esta audiencia desde el comienzo hasta el final, el doctor Juan Carlos Maqueda y la doctora Carmen Argibay, que ayer se retiró un poco antes de que la misma finalizara, ya a partir casi de las 13:30, casi 14 de las horas del mediodía. Hoy la modalidad va a comenzar por parte del grupo Clarín, las partes principales también luego seguirán por parte del Estado. Parte de los oradores, los principales, será la doctora María Angélica Gelli, el doctor Alejandro Carrió y el doctor Damián Fabio Casino. Siempre más sobresaliente, se lo distingue fácilmente por su cabello color pelirrojo. Por parte del Estado se había dicho desde la jornada de ayer que exclusivamente el principal orador, que será el principal, claro, será el licenciado Martín Sabatella, pero solamente el único. Y ahora nos acaban de decir aquí fuentes tribunalicias que tal vez esté acompañado, tal vez, no te lo puedo asegurar, pero sí sabemos, por supuesto, que estará la doctora Graciela Peñaflor y Pablo Esteban Viña. Recordemos que la doctora Peñaflor, mientras están ingresando los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la doctora Graciela Peñaflor decía, fue una de las principales letradas que redactó, por supuesto, la ley de medios. Bueno, vamos en segundos nada más a quedar en manos del presidente de este tribunal, Patricia. Viendo las imágenes, se reanuda entonces de manera puntual esta audiencia pública. Vamos a escuchar a los integrantes del Tribunal Superior. Seguramente Lorenzetti y Laura está esperando que termine en su trabajo la gran cantidad de fotógrafos que vemos ahí en el medio de la sala para reanudar la audiencia. Decíamos, estaba prevista para las 10 de la mañana, prácticamente. Así es, Patricia. Puntual. Las fotos formales que se hacen en este momento. Recordemos que hoy es la jornada principal, la jornada clave. Hoy ya no es el día de los amigos del tribunal y amigos, por supuesto, de las partes. Hoy se encuentran las partes aquí ya sentadas durante toda la jornada en este primer banco. Buenos días. Ya de frente al titular de la Corte Suprema. Vamos a dar Lo escuchamos. Comienzo a esta segunda parte de la audiencia. En primer lugar, queremos saludar a todos los abogados y abogadas en su día. Queremos explicarle
qué es lo que vamos a hacer hoy, porque es necesario que nos organicemos, porque en el día de ayer nosotros hemos escuchado a los amigos del tribunal. Esa decisión implicó que se aplicara una acordada que se redactó en abril y se promulgó en abril de este año y se discutió durante el año pasado con participación de todas las organizaciones no gubernamentales, en la que se discutió el tema de la imparcialidad de los amigos del tribunal. Y por eso es que se organizó de esa manera, para escuchar posiciones en favor de cada una de las partes. De manera que en el día de ayer la Corte tuvo oportunidad de escuchar posiciones de amigos del tribunal en favor de una de las partes y de la otra. En virtud de eso, pareciera que la cuestión es sencilla. Cada parte sostiene, como habitualmente ocurre en un caso, que la solución es muy simple y es decidir en su favor. Lo que la Corte tiene aquí es un caso. Los principios constitucionales están claros, las posiciones de las partes también, pero en el caso nosotros tenemos la necesidad de indagar cuestiones muy concretas. Por eso lo que hemos hecho es discutir este tema en el acuerdo, elaborar una cantidad de preguntas consensuadas por todos los ministros para las partes. Son aproximadamente 50 preguntas. Por lo tanto, lo que queremos hacer es plantearle a las partes que nos organicemos de la siguiente manera. Vamos a preguntar primero a la parte actora. Trataremos de que cada respuesta sea muy concreta, darle 5 minutos para responder. Luego la parte demandada, en las mismas condiciones, trataremos de que las respuestas sean muy concretas, 5 minutos. Le pedimos a las partes que cuando suban al estrado también lo hagan ya acompañados de sus asesores técnicos. Hay algunas cuestiones que probablemente requieran la asistencia de los técnicos. Y luego de las respuestas que den cada una de las partes, tendrán oportunidad, si así lo consideran necesario, de alegar, es decir, de dar su opinión en general en favor de los intereses que defienden. Por eso es que consideramos que lo primero sería contestar de modo breve y concreto para que podamos ir avanzando, y luego cada parte va a tener, después de que responda la otra, el derecho a alegar en general. Creemos que esta es una manera equitativa de que todos puedan ser escuchados. La función de la Corte aquí es resolver un caso, y esto debemos hacerlo contemplando las reglas de la imparcialidad y de la equidad, en el sentido de que todos tengan iguales derechos. Las preguntas, para mayor facilidad de quienes tienen que responderlas, van a ser publicadas en la pantalla, y también para facilitar la labor periodística, para que puedan tomar nota y poder extraer los datos. Igual que en el día de ayer, esta audiencia se transmite en directo a través del Centro de Información Judicial, a través de medios oficiales y de los medios privados que están aquí presentes, cuya participación nuevamente agradecemos. Empezamos entonces con las preguntas de la parte actora. Doctora Brita. Sí, el tribunal convoca a la representación de la parte actora a concurrir al estrado. Adelante, por favor, comencemos. Sí, el tribunal invita a la parte actora a expresarse con respecto a la ley 26.522, artículo primero,
declara que busca desconcentrar la propiedad de los medios de comunicación y aumentar la pluralidad de voces en beneficio de derecho a la información del público. En el mismo sentido, la Constitución protege la competencia, artículos 43 y 42. ¿Por qué la actora sostiene que se afecta la libertad de expresión? Buenos días. Sí, buenos días. Soy Damián Casino, apoderado de la actora, y con el doctor Alejandro Carrió y María Angélica Yeli, que son mis patrocinantes. Bueno, lo que primero tenemos para decir es que la ley produce un efecto contrario al que declara. Para entender de por qué se afecta la libertad de expresión, hay que entender cómo se afecta la sustentabilidad del Grupo Clarín con estas normas que pretenden desconcentrar. Una primera observación que hay que hacer es que es una norma específica de desmonopolización que es contraria al principio 12 de la libertad de la OEA, de la libertad de expresión. Pero yendo al punto de la sustentabilidad económica, hay que entender cómo están estructurados los servicios y qué tipo de servicios se prestan. Por ejemplo, Cablevisión presta el servicio de Internet y de televisión por cable. Ese servicio se presta sobre una red de una compleja tecnología que es nacional. Tiene 8.300 kilómetros de largo en forma de anillo y que desde... Perdón, doctor, después le vamos a preguntar sobre eso. No, está bien, sí. Sobre la sustentabilidad. En concreto, usted sostiene que por aplicación de la ley hay una afectación indirecta de la libertad de expresión. ¿Una afectación? Indirecta, si se aplica la ley, como consecuencia de eso se afecta a la sustentabilidad y como consecuencia de eso hay una afectación a la libertad de expresión. Sí, entendimos mejor la pregunta. Perdón, doctor Larenzetti. En realidad entendemos que esa afectación no es indirecta, que es directa. Es directa por la manera en que se ha instrumentado a través de determinados artículos, que son los que están en discusión en este caso, mecanismos de desconcentración que no toman en cuenta que esta desconcentración afecta a valores tan trascendentes como la desconcentración que está mencionada en la ley, y que la misma ley, en el artículo primero, cuando habla de sus notas, habla de la necesidad de fortalecer la independencia de los medios de comunicación. La misma nota 1, párrafo 9 del artículo 1, habla de la necesidad de reducir los desequilibrios internacionales que afectan los medios de comunicación. Con lo cual, la misma ley cuya constitucionalidad hoy se debate tiene en ella misma y en sus propósitos aspectos destinados a fortalecer la libertad de expresión. Mi colega se refería al principio 12. El principio 12 que adoptó la OEA y que después refrendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un apartado 45 y una nota de ese apartado 45. Si ustedes revisan esa nota, que seguramente ya lo han hecho, van a ver que ahí también se habla de la necesidad de que estas leyes no afecten la sustentabilidad, la viabilidad de los medios y eso no afecte su contenido. Con lo cual, con las restricciones son indebidas, primero que no deberían entrar en una ley exclusiva para los medios, como refirió el doctor Casino, pero además cuando esas restricciones son indebidas o son innecesarias o no son proporcionales, la afectación a la sustentabilidad de un medio influye directamente en la garantía contra la libertad de expresión. Así lo reconoció este tribunal en los casos sobre publicidad oficial que ustedes obviamente conocen muy bien. Muy bien, la segunda pregunta, por favor. Si es de interés para el tribunal, tenemos una explicación de la cantidad de medios que hay con respecto a esta famosa... Después se lo vamos a preguntar. Perfecto. La segunda. El tribunal pregunta cuál es la opinión de la parte respecto del derecho de los ciudadanos a recibir una información proveniente de una pluralidad de fuentes informativas que compitan entre sí. Sí. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señoras ministras y señores ministros. El derecho a la información es un derecho esencial, es un derecho reconocido por la Corte Interamericana y por vuestro tribunal como un derecho fundamental. Efectivamente, nuestra parte sostiene
no solamente que se afectan sus derechos a brindar información, entretenimiento, sus derechos propietarios, sino los derechos de la audiencia que la siguen. No se trata solamente de los derechos de la parte actora, los derechos del público. Ayer se habló reiteradamente del público, de la audiencia que la elige día a día, miles y miles de personas que se informan, se entretienen, se abren al mundo por Internet, lo hacen a través de los medios de la actora. Efectivamente, si esta ley se aplica, como explicarán después los técnicos seguramente con más precisión, se desbarata un medio que es una puerta al mundo y que ofrece accesiblemente a todos los medios de comunicación. Pero la pregunta se refiere a si hay un derecho, si ustedes, la opinión respecto del derecho de los ciudadanos a una pluralidad de fuentes informativas que compitan entre sí, ¿qué es lo que sostiene la ley? Sí, es cierto, y con la ley en ese punto estamos de acuerdo. En lo que disentimos es en que los medios que se han arbitrado no favorecen esa pluralidad. Claramente, en los casos en que se tratan de medios que no usan espectro, no hay ninguna imposibilidad. Lo dijo ayer el doctor Verón acerca de que es una ley que impide a nosotros dar un servicio, y ese servicio que nos quitarían no se le otorga a los demás, porque no hay ningún impedimento en que el Estado abra estos medios a los demás. No usan espectro, son infinitos, abiertos a todos y abiertos a la competencia. De ninguna manera con nuestra pretensión se quiere cercenar la competencia, cercenar la posibilidad de todos de acceder al medio que quieran y elijan. Muy bien, la tercera. De mantenerse la conformación actual del Grupo Clarín en lo que respecta a la titularidad de licencias en el campo audiovisual, ¿cree usted que se cumplen los fines previstos por la Ley 26.522 en cuanto a garantizar la pluralidad y diversidad de voces y opiniones? ¿Por qué? Sí, por supuesto. En la actualidad existen muchísimos medios. Por ejemplo, tenemos una información acerca de la cantidad de distintas voces que hay en el mercado audiovisual. Por ejemplo, hay 17.000 radios en la Argentina. Grupo Clarín tiene solo 8. En la capital federal y en Gran Buenos Aires hay 550 radios. Grupo Clarín tiene una M y una FM. En lo que hace a televisión abierta, hay 6 canales de televisión abierta. Grupo Clarín tiene 1 en la capital federal. Y también hay 29 canales digitales que se reciben en forma gratuita y abierta. En lo que hace televisión por cable, los grupos del Grupo Clarín, que es Cablevisión, presta el servicio en competencia en todo el país. Lo hace o con DirecTV o con otra empresa de cable. O sea, siempre hay opciones. El servicio de Internet, que también presta el Grupo Clarín, lo hace siempre en competencia con las compañías telefónicas o inclusive otra empresa de cable. O sea, las prioridades, hay 7 señales de noticias nacionales en la Argentina. Grupo Clarín tiene solo una, que es TN. O sea, entendemos que hay muchísima pluralidad de voces. Muy bien. La otra pregunta, la cuarta. Perdón, señor presidente, sí. Una brevísima acotación a propósito de lo que dice el doctor Casino. El Estado también es un competidor fuerte, presta lo que se llama televisión pública, aspiramos a que sea pública y no gubernamental, y también tiene una llegada que cubre todo el país, al que pueden acceder, y esperamos que puedan acceder la mayor cantidad de voces, la mayor pluralidad de voces. Esperamos que la televisión pública sea esto siempre en nuestro país y no una televisión gubernamental. ¿Por qué sostiene que los límites de cuota de mercado y multiplicidad de licencias que establece la Ley 26.522 comprometen el derecho del Grupo Clarín a expresarse libremente? Bueno, aquí hay una doble explicación. La cuota de mercado en sí es una limitación a la libertad de expresión. Todo público que esté fuera de esa cuota de mercado no va a poder acceder a la programación e información que dé Grupo Clarín.
Aparte de esta limitación, sucede que con el régimen de multiplicidad de licencias y la codificación de mercado, se afecta la escala y alcance de Grupo Clarín. ¿Qué queremos decir con esto? El mercado de la información hoy en día es un mercado que requiere altísimas inversiones tecnológicas. Esto requiere una importante inversión inicial, con lo cual, a medida que se agregan clientes o usuarios, estos costos medios se reducen y hacen posible la inversión. Para darle un ejemplo a otra industria, no sería posible tener una red de teléfonos celulares para una cantidad reducida de usuarios. Uno necesita una cantidad importante de usuarios para poder sostener la red. En la televisión por cable y la provisión de Internet, eso es idéntico. Si uno reduce la escala de la empresa, no se puede mantener la infraestructura tecnológica existente y la que hay que volver a hacer con las innovaciones tecnológicas. O sea, hace 5 años, por ejemplo, en Argentina no estaba la televisión digital. Hace 5 años, que estoy hablando de 5 años porque fue el momento de la fusión de televisión y multicanal, en Argentina el hogar no se daba más de 1 mega. Hoy se dan 6 y más. Eso es posible porque hay fuertísimas inversiones. Grupo Clarín lleva invertidos en la red de cablevisión 1.400 millones de dólares en los últimos 5 años. Eso es posible gracias a la escala y el alcance. Eso permite que exista televisión digital en el interior como en el país, Internet de alta velocidad y a mejores precios. También aumentó la competencia en el servicio de banda ancha. Hoy el servicio de banda ancha es accesible para todos. Antes era de un muchísimo mayor precio y eso estaba relacionado con el tráfico interurbano que existía en Internet. Quiero aclarar algo de la red. Antes de la fusión de cablevisión y multicanal, el servicio de la comunicación interurbana de los datos se daba a través de la red troncal telefónica. Con ocasión de la aprobación de esta fusión, que se hizo con la resolución 257, se obligó a mi representada a realizar una red troncal, que es una red de transporte alternativo de esos datos. Esto permitió que se bajen los costos de transporte. ¿Por qué digo que se bajaban los costos de transporte? Porque la compañía telefónica, con anterioridad a eso, al fijar el precio del transporte interurbano, definía el precio que debía cobrar el prestador al usuario. Grupo Clarín hoy no utiliza esa red telefónica, usa la propia, y eso permitió aumentar la velocidad y bajar los precios. Gracias. Sí. Un mínimo agregado, doctor Lorenzetti, disculpen. Hay una cuestión adicional, y como usted señalaba antes de la audiencia, que se refiere con las pruebas de este expediente, porque eso es lo que obviamente se debe resolver acá. En la pericia económica que han sido citados por los jueces de Cámara en los votos que son hoy materia de discusión en esta, se habla con toda claridad de cómo la red actual hace a la empresa sustentable. Sustentable quiere decir que puede seguir subsistiendo. Si se altera esa red actual y se imponen las licencias que nosotros consideramos que son limitadas e irrazonables, esa sustentabilidad se va a perder y se va a perder una voz crítica, quizás la única que hoy existe en nuestro país. Gracias. Pregunta siguiente. ¿Cuáles son los motivos por los que su parte sostiene que la Ley 26.522 no podría establecer restricciones que conduzcan a evitar la concentración de licencias en un mismo titular, dado que en el régimen de la Ley 22.285 ya se establecían algunas restricciones en la materia? ¿Cuáles son los motivos? Podemos correrlo. No ve bien porque está... No entendía, no había la pregunta. Sí. Sucede que las limitaciones existentes anteriores eran distintas a las que se establecen en la ley actual. Por ejemplo, el límite máximo de 24 licencias no existía. Cuando una compañía calcula sus inversiones, lo hace en función del marco y las licencias que tiene. Por ejemplo, en la pericia económica se demostró que las inversiones que realizó Cablevisión requieren un recupero de 19 años. Eso se hizo con el marco vigente anterior. Una modificación de ese marco, evidentemente, tira por la borda todo ese cálculo.
O sea, el cambio que introduce, las restricciones que existían en la ley anterior no afectaban la economía de escala y alcance como le hace ahora. El tema es que esta ley limita mucho el tamaño de la empresa y no le permite tener la capacidad necesaria para competir en el mercado convergente, dinámico, que es la comunicación hoy en día. Gracias. Sexta. Las lesiones de derechos que invoca el Grupo Clarín se derivan actualmente de la sola existencia de la ley o se producirán una vez que se aplique por parte de la AFSCA. La medida cautelar que todavía está vigente en autos ha impedido que esos daños sean graves. Las lesiones que tiene el Grupo Clarín con la ley vigente actualmente, que no se derivan de la desinversión, sino de la existencia misma de la ley, tienen que ver con la posibilidad de acceder al mercado de capitales. O sea, la incertidumbre jurídica que existe sobre la existencia del Grupo Clarín hace que no pueda acceder al mercado de crédito. El mercado de capitales es muy importante, dado los montos que hay que invertir en el mercado en que se desempeña. Ya le hablé de que se gastaron 1.400 millones de dólares. O sea, al no existir certeza sobre cuál es la extensión de la empresa y hasta cuándo tiene el plazo de sus licencias, no se puede acceder al público para obtener crédito con la Comisión Nacional de Valores, ¿no? Gracias. Si me permite una acotación, señor presidente. Sí, nosotros sostenemos que hay también una afectación en el largo plazo, si es que se aplican las restricciones. Y ello es porque en el contexto de adaptabilidad, como ha dicho el tribunal, de una norma constitucional o de una norma que es inconstitucional, como nosotros sostenemos, se advierte también diríamos, la inconstitucionalidad sobreviniente que se genera por dos circunstancias. Una es el permanente cambio tecnológico que en la materia se produce, que requiere, como dijo el doctor Casino, cada vez más amplias inversiones. Esa aplicación implica en el futuro también adaptarse a los nuevos cambios. Creo que ayer también uno de los amicus señaló que la norma nació obsoleta y si cabe puede ser más obsoleta por esta circunstancia ajena a la buena voluntad que probablemente, a la buena fe que probablemente muchos de sus firmantes Claro, doctora, tuvieron. la cuestión es, la pregunta distingue, es decir, una cuestión es probablemente el futuro, la inconstitucionalidad sobreviniente o los mecanismos de revisión que pueda tener la ley. Acá la pregunta concreta es si la afectación deviene de la ley o de su aplicación. De ambas, de su aplicación a futuro, por supuesto que sí, porque en el tema de la desinversión y en el tema de la intransferibilidad de las licencias, que establece el artículo 41 de la ley, allí, diríamos, el AFSCA se mantiene como una autoridad con demasiado arbitrio según lo entendemos. Así que esa aplicación podría todavía agravar más la situación de nuestra representada en un clima de hostilidad que es de público y notorio. Perdón, señor presidente y señores jueces. Lo que también nosotros sostenemos, y creo que también apunta la pregunta a eso, es que hay inconstitucionalidades en la ley tal como está escrita, no simplemente que su probable aplicación pueda derivar según el arbitrio de AFSCA. Y esas son las desigualdades que se han nombrado ayer en el sentido de los límites de licencia que son geográficamente imputables o que afectan a nuestra actora y que no afectan, por ejemplo, a DirecTV, que tiene un espectro de todo el país. Las prohibiciones de tener más de una señal de propia generación crea una desigualdad en el texto mismo de la ley respecto a las empresas extranjeras. Así que es un caso de inconstitucionalidad en la propia norma y que puede agravarse cuando ella se aplique. Gracias. El Grupo Clarín sostiene que la adecuación a la ley producirá una afectación de la sustentabilidad económica de la empresa. Explique concretamente por qué existiría esa afectación y de qué modo lesionaría la libertad de expresión. Bueno, expliqué un poco la sustentabilidad en otra pregunta previa de que se daba por la falta de sustentabilidad porque se reducen primero la audiencia
y eso, se le reducen los ingresos, y eso significa que la empresa no va a poder subsistir en un entorno competitivo. La afectación que se le da a la libertad de expresión es porque directamente se le afecta la independencia y hasta la subsistencia. En la pericia económica se explicó que con la aplicación de la ley, Clarín no va a poder atender los pagos de la deuda contraída, Clarín no va a poder hacer las inversiones que requiere y Clarín no va a poder operar. Fundamentalmente, no va a poder operar en el mercado de Internet y en el mercado de televisión por cable. Por ejemplo, también la falta de sustentabilidad produce en el Canal 13, en la empresa Artear, que tenga que cesarse en la emisión de señales. La cesación de la emisión de señales produce que la empresa tenga giro negativo. Hoy la empresa tiene resultados positivos. Si se elimina la comercialización de señales, la empresa pasa a trabajar a pérdida. Es una afectación de la libertad de expresión porque no se puede sostener la situación. Completo la pregunta, señor presidente. La sustentabilidad económica, como claramente se explicó y surge de las pericias, tiene que ver con la capacidad de la parte actora de sobrevivir. Con el esquema actual y con las licencias que hoy se tienen y sin las limitaciones de la ley, es que la parte actora puede competir con otros medios, pese a que, por ejemplo, se sabe que no recibe nada en materia de publicidad oficial, está excluida de algunos otros programas y es en realidad objeto de hasta hostigamiento del Estado Nacional. Si estos límites se impusieran y la empresa actora debiera competir con las telefónicas en materia de Internet, con DirecTV. Después le vamos a preguntar de eso, pero la pregunta me parece que está clara en el distingo entre rentabilidad, sustentabilidad económica en la situación actual y sustentabilidad económica de aplicarse la ley y la libertad de expresión. Sí. Esos son los distingos a los cuales apunta. Sí, entonces completo esto y hay una persona que le va a dar un dato técnico. Entendemos que solo con este esquema de sustentabilidad es posible enfrentar la competencia que hoy se enfrenta sin recurrir, como recurren muchísimos medios, a la publicidad oficial, un tema que esta parte conoce exactamente bien. En los casos sobre publicidad oficial quedó clara la importancia de la sustentabilidad económica para poder darle a los medios la voz crítica que necesitan para funcionar como control del gobierno. Y creo que hay un dato técnico que le quieren acercar, por favor. Buenos días, señores ministros. Mi nombre es Carlos Winograd. Soy economista. Sabrán disculpar mi desconocimiento de ciertas reglas propias a la tribu que todos ustedes pertenecen. Sobre este problema de sustentabilidad y también sobre la libertad de expresión, no se puede desconocer los fundamentos económicos de la palabra. El acceso y la emisión de palabra tienen agentes que están restringidos por aspectos económicos. Iré directo a dos puntos. Uno es lo que está aprobado en las pericias técnicas y que muestran a nivel de la empresa las consecuencias de este tipo de legislación y de este ejercicio regulatorio. Segundo, trataré de explicar brevemente que los diversos modelos de negocios en el mundo de los medios. Tercero, algún ejemplo internacional y finalmente quisiera dejar sentado que no existe... Pero lo que queremos concretamente es que usted agregue algo a la pregunta, no una exposición, no existe, porque la exposición la pueden hacer después. Que no existe contradicción entre el interés privado y el bienestar general en este caso. La pericia contable muestra de manera terminante que en caso de contraerse la oferta de esta empresa, de restringirse el número de licencias, de aplicarse conjuntamente la restricción cuantitativa a la audiencia, el resultado será, en dos casos posibles, de una pérdida y de una incapacidad de pago de su deuda. En los dos casos, la pérdida patrimonial en el caso mayor es de 10.000 millones de pesos, en el segundo caso es de 5.000. ¿Cuáles son estos dos casos? En un caso, la ley impondría que la compañía abandone su canal de aire en las zonas en que tiene cable. En el otro caso, retendría el canal de aire y estaría forzada de abandonar un sinnúmero de licencias.
Quisiera señalar que las licencias no son un dato técnico, sino un dato administrativo. De ahí esta desigualdad administrativa entre un competidor que tiene una licencia y otro que tiene un número mayor. En cuanto a los modelos de negocios, debemos reconocer que en la industria de medios de hoy, el modelo que se expresa es un modelo multimediático por las economías de escala, de alcance y densidad que han sido extensamente detalladas en la pericia. En nuestro país se puede resumir a 3 tipologías de modelos, de los cuales esta compañía, como otras, compite con una de ellas. Es el modelo del multimedio, el modelo de escala, el modelo de producción de masa, como existe en otras industrias, que permite reducir los costos medios y generar un mayor acceso. Es el mayor acceso, es la inversión en digitalización que amplía el espacio de oferta de palabra, no es la contracción de la oferta. Todos aquellos economistas saben que la ampliación de la oferta es el mecanismo de reducir los precios. El segundo modelo es un modelo que podríamos llamar de nicho, un productor especializado. También existe esto en otras industrias, que focalizado en un segmento determinado consigue diferenciar su producto y tener ventajas de mercado. El tercer modelo es un modelo que puede provenir voluntariamente o involuntariamente del fracaso en el mundo de los negocios de los 2 modelos precedentes y que es muy popular en nuestro país hoy, que es el modelo del sustento en la publicidad oficial y del potencial alineamiento editorial. Existen ejemplos locales e internacionales del modelo de escala. El modelo de escala no solo es una escala horizontal, podría ser, si nosotros vemos en los canales abiertos... Gracias, porque la pregunta está contestada. Después podrán ampliar. Gracias. Okay. La próxima. La situación del Grupo Clarín cambió sustancialmente a partir de la aprobación de la fusión de Cablevisión y Multicanal, así como con la suspensión de la vigencia de licencias por 10 años, Decreto 527 de 2005. Antes de eso, estaba afectada la sustentabilidad del grupo y, como consecuencia, la libertad de expresión. Para esto hay que tener en cuenta primero 2 pilares. El decreto de extensión de licencias y la aprobación de la fusión son decretos que llevaron al Grupo Clarín a realizar inversiones. Antes de eso, lo que había también es que el mercado de la información va evolucionando. Si Grupo Clarín se quedaba con el modelo de negocios anterior, donde era una empresa de cable reducida, a largo plazo no iba a poder permanecer en el mercado de la convergencia. Necesita un volumen mayor, y por eso es la fusión entre Cablevisión y Multicanal, para poder subsistir en este mercado. O sea, lo que lleva a aumentar la escala del Grupo Clarín son los constantes cambios tecnológicos. Debiendo agregarse que, en función de esos actos administrativos, que son 2, y por la confianza legítima que eso se provoca, se obligó a mi representada a hacer inversiones. Con la extensión de licencias, hubo que hacer inversiones para que eso suceda. Y con la fusión de Cablevisión y Multicanal también hubo que hacer inversiones, que ya le dije de los montos. Pero antes, la pregunta es concreta, es decir, antes de la fusión y antes de la suspensión de las licencias, independientemente del cambio evolutivo que usted dice, ¿había afectación de la libertad de expresión? No, si Grupo Clarín permanecía con esa estructura, no iba a poder permanecer en el mercado. A largo plazo, no es instantáneo. El mercado es dinámico, o sea... Sí. Sí, quizá, a lo mejor acierto en la respuesta, doctor. De lo que se trata es de la evolución de los medios. En un contexto el medio puede obtener libertad de expresión reducida, pero compatible con los estándares tecnológicos del momento. Pero a medida que van incrementándose los descubrimientos tecnológicos, la necesidad de competir y de ofrecer más a la audiencia exige otra convergencia. Nosotros sostenemos que la necesidad es de
de la convergencia, y eso no es lo mismo que concentración. La concentración habla de probablemente una afectación irrazonable a la competencia. Gracias. La próxima, por favor. Si, como se desprende de sus presentaciones, la actividad del Grupo Clarín registra considerables economías de escalas, ¿por qué no es potencialmente un monopolio? ¿Estas economías de escala no constituyen barreras de entrada para nuevos participantes en el mercado? A ver, la tecnología digital que hoy existe es imposible que existan barreras de entradas al mercado. Por ejemplo, y acá en la página del SIG hoy estamos transmitiendo en vivo esta audiencia y eso transmite por Internet. O sea, no existe una barrera de entrada para transmitir Se refiere a información. Internet y los otros, porque acá hay distintos temas. Está Sí. el tema del cable, Sí. los que regula la ley. Sí, lo que sucede es que por el cable también se transporta Internet. Es un servicio indivisible. La tecnología que se utiliza en el cable es que el contenido de Internet y de cable van por el mismo caño, por así decirlo, y es indivisible. O sea, si se regula uno, se afecta al otro. Bueno, la pregunta es referida a los distintos medios, ¿no? Es decir, es clara, creo. Sí, sí. ¿Por Ahí qué lo no va. es potencialmente un monopolio si requiere esa economía de escala? Señor ministro, esta pregunta requiere discutir el concepto de convergencia y la evolución de la industria de medios en los últimos años. ¿Cómo eran las industrias que hoy llamamos de medios hace no mucho tiempo, 10, 15 años? Eran mercados separados, las telecomunicaciones por un lado, con infraestructuras fijas, en alguna época monopolios naturales, en el sentido que había un solo productor y muchas de ellas estatales, salvo el caso de los Estados Unidos. Por otro lado, existían empresas de video, ya sea por aire o por cable. Y finalmente aparece luego Internet. Estos mercados eran mercados de estructuras pesadas y fuertes, efectivamente, como usted bien lo señala, con altas barreras a la entrada. ¿Hacia qué mundo vamos en el mundo de la convergencia que es esencial entender para entender esta industria? Diversas plataformas tecnológicas, producto de la innovación, producen múltiples servicios. Hoy las telecomunicaciones son capaces tecnológicamente de producir voz, Internet, datos y video. Sin hablar que el acceso a Internet es capaz hoy de, a través de Skype, disculpen la mención, a través de Skype, a través de la interacción con los consumidores, producir contenidos. El sistema de cable, que en una época era solo video, gracias al progreso tecnológico, hoy es técnicamente capaz de producir telecomunicaciones, es decir, voz, producir video y, como ustedes saben, producir Internet. Ya ha sido mencionado, esta empresa es el tercer jugador en participación de mercado en el mercado de Internet. De manera que lo que vemos hoy es que diferentes plataformas compiten por la audiencia, compiten por los hogares, se amplifica la competencia de infraestructuras. Algunos especialistas hablan hoy que las infraestructuras van camino a transformarse en un commodity, en una materia prima cada vez más disoluble y más competitiva. ¿Cuál es el resultado de esto? Que de mercados separados nos orientamos hacia mercados unificados, integrados, donde bajan las barreras a la entrada. Por lo tanto, son cada vez más desafiables. Cada vez las empresas deben atender a ciertos fenómenos de fusión y adquisición para resistir esta presión. Quisiera señalar un caso. Google o Facebook hace 15 años no se situaban entre las 15 compañías de capitalización bursátil de la Bolsa de Nueva York. Esto ha explotado. Hoy Google, que no es infraestructura, es una de las 3 empresas de mayor capitalización bursátil de la Bolsa de Nueva York. ¿Qué quiere decir? Que el poder de mercado se está desplazando. Gracias. ¿Quieren? Vuestra Excelencia, mi nombre es Gabriel Bausat y quería concretar la respuesta.
informando al tribunal que en el análisis que hizo la Comisión de Defensa de la Competencia de la fusión Cablevisión multicanal, se analizaron todos los mercados involucrados. Se analizó la televisión abierta, se analizó Internet, se analizó el mercado de señales, se analizó la televisión por cable y después de una minuciosa investigación que llevó más de un año, la Comisión de Defensa de la Competencia concluyó que la operación no afectaba a la competencia en ninguno de esos mercados, analizando tanto las relaciones horizontales que se daban, sobre todo entre Cablevisión y Multicanal, y las relaciones verticales que se daban entre la televisión abierta, las señales y la televisión por cable. De forma tal de que el Estado Nacional, en el año 2007, hizo una exhaustiva investigación en la materia y demostró no solo que no afectaba a la competencia, sino que las economías de escalas que se generaban beneficiaban al interés económico general. De manera tal de que yo creo que ese hecho el Estado ya lo corroboró y la presunción que hace en la ley al tratar de desconcentrar una empresa que ya fue investigada en cuanto a su estructura carece de todo fundamento legal y es dogmático. Muchas gracias. Gracias. La próxima pregunta. Si la libertad de expresión requiere un volumen económico como el del Grupo Clarín, ¿qué ocurre con los demás grupos que no tienen esa entidad? ¿No tendrían libertad de expresión o deberían ser subsidiados para equipararlos al Grupo Clarín? ¿Cómo se explica que otros medios de comunicación hayan presentado sus planes de adecuación sin invocar este agravio? A ver, nosotros invocamos la constitucionalidad al caso concreto. La situación de otros medios de comunicación requerirán de su estudio particular, de cómo reciben sus ingresos y de dónde prestan sus servicios. La sustentabilidad del Grupo Clarín se ve afectada por la estructura que tiene en función de los mercados que se desempeñan. No, la pregunta se refiere no a la situación de otros grupos en concreto, sino al argumento en el cual basa su posición. Creo que es clara. Usted dice es necesaria determinada sustentabilidad para tener libertad de expresión. Lo que no tienen ese volumen, ¿qué pasa? Es lo que dice la pregunta. Como argumento, ¿no? El caso en relación a la libertad de expresión. En esto está íntimamente relacionado con el intento de explicación precedente. Existen en el caso argentino otros grupos multimediáticos de menor tamaño que muestran rentabilidad, que tienen canales abiertos. Tenemos casos que expresan estos problemas de escala a un nivel menor. Por ejemplo, el caso de Canal 11, que pertenece al Grupo Telefónica y que es sustentado no a través de una integración horizontal en nuestro país, pero a través de escala a nivel internacional. Existe el Grupo 1, que es un grupo local, que tiene una respuesta multimediática que está en línea con las demandas y las necesidades del mercado, y también mencioné en mi respuesta anterior que existen grupos de nicho, es decir, grupos especializados. Lo que creo que debe ser establecido es que... Le pedimos que se concrete, porque el argumento en el cual sustenta su posición es necesaria determinado volumen económico para garantizar la sustentabilidad, y si no existe eso, hay afectación de la libertad de expresión. Quien no tiene ese volumen económico no tiene libertad de expresión. El argumento, más que el hecho intento reformular el argumento. Lo que quiero decir es que hay grupos de menor tamaño que acceden a sinergias y escala a través de la multimedia. He citado un caso de un grupo que tiene menor facturación, pero que genera sinergias como las que fueron descritas a través de la multimedia. Pero también podría haber, y en la descripción anterior fue contemplado, grupos que se llaman de nicho, grupos especializados en ciertos sectores, pero esto no es la estrategia de producción de masa que ha adoptado el Grupo Clarín y que sería destruida por este tipo de regulación. Quisiera simplemente terminar que
Como economista me parece que hay un abuso del lenguaje en la aplicación sistemática de la palabra monopolio a mercados en los cuales hay una pluralidad de jugadores y oferentes, y creo que esto como economista debo dejarlo sentado. No hay ningún mercado en que participe este grupo que pueda ser caracterizado rigurosa y técnicamente como una situación de monopolio. Perdón, doctor Lorenzetti, por ahí puedo ser más directo en la respuesta que entiendo el tribunal está esperando. Hay una pericia de ingeniero en la causa que es muy importante y que determina la imposibilidad de, si se aplica la ley, seccionar el cable que cubre todo el país y que quedaría limitado solo por las 24 licencias a pocas regiones. No hay manera de suprimir la parte que estaría como sobrando y todo ese sistema se volvería obsoleto y el Grupo Clarín debería dejar de ser la voz que hoy es. Porque justamente esa inversión a largo plazo fue producto de los actos oficiales que hablábamos recién. Fue un compromiso hecho en oportunidad de la fusión, hacer esta red multipropósito y que cubriera todo el país. O sea, la cuestión es técnicamente compleja y tratamos de explicarla como podemos, pero sabemos que estamos entre abogados y no es tan fácil. Pero la manera en que nosotros lo entendemos es esta, seccionando el tronco del Grupo Clarín y de cómo se presta cablevisión en todo el país, esa red tiene que dejar de operar prácticamente de un día para otro. Desaparece una voz que hoy existe y esa es la afectación a la libertad de expresión. Perdón, doctor, una acotación adicional. Sí, la preocupación que usted mencionó acerca de qué pasa con otros grupos más pequeños. Nosotros sostenemos que la ley puede buscar medios alternativos si efectivamente se quiere sustentar estos medios más pequeños. El cooperativismo, por ejemplo, tiene ventajas que no tienen otros grupos competitivos, como son ventajas impositivas. Ese puede ser un camino para dejar subsistir a estos grupos. Otros más pequeños subsisten con publicidad oficial. Es un riesgo porque subsistir con publicidad oficial puede ocurrir, no digo que siempre ocurra, pero puede suceder que condicione la línea editorial y entonces se cierre la penetración de otro grupo en el debate robusto, como dicen ustedes, del debate abierto. Habría que ver en cada caso. Hay otra cuestión adicional para el grupo que nosotros representamos, y es que hay cepo publicitario, no escrito quizá en una resolución, y lo lamentamos porque ahí podríamos plantearlo de otra manera, pero lo cierto es que también es de público y notorio que se ha retirado al grupo la publicidad de los medios privados. Esto lo hace más vulnerable, si cabe, y se sostiene con una voz crítica que quiere seguir manteniendo a través de esta escala. Pero esto no va en desmetro de grupos pequeños que pueden operar. Ustedes dijeron en la pregunta subsidios. Sí, no rechazamos la posibilidad de que el Estado, no el gobierno, subsidie voces que quieran expresarse. El grupo también las recibe y basta ver cómo grupos minoritarios han ido a las señales de la empresa a expresar su voz crítica. Me refiero, por ejemplo, a los pueblos originarios. Gracias. La próxima, por favor. ¿Cuál es el mercado relevante en el que se inserta la actividad del Grupo Clarín y cuál es su posición en él? La posición del grupo, el mercado es de las telecomunicaciones y de la publicidad. La posición varía según, en realidad no hubo un estudio de mercado en la sanción de la ley, con lo cual definir la posición del Grupo Clarín es un poco más compleja. En el mercado de las telecomunicaciones, Grupo Clarín es de los principales jugadores el más pequeño. Grupo Clarín compite con empresas globales como Telefónica y Telecom. Y ahora va a completar el doctor Bausat. El Grupo Clarín participa de distintos mercados. Participa del mercado de diarios, donde compite con muchos diarios nacionales.
Participa del mercado de la televisión abierta, donde, como se explicó antes, también compite con muchos canales, tanto en la capital federal como en el interior. Participa del mercado de producción de señales, tiene 7 señales u 8, y ahí compite con otros productores de señales y sobre todo compite con los grandes productores internacionales de señales. Hay compañías que en la Argentina están ofreciendo más de 40 señales hoy, y la ley prohibiría al grupo Clarín producir más de una sola señal, lo que la pone en una situación de absoluta desigualdad. También compite en el mercado de televisión por cable. En ese mercado compite con la televisión satelital, que forma parte del mismo mercado, y con numerosos cables, tiene competencia en todas las localidades donde participa. Y por último, compite en el mercado de acceso a Internet, donde los principales competidores son las compañías telefónicas, que están monopolizadas y que por otro lado son jugadores mucho más fuertes en ese mercado, porque aprovechan la red de telefonía para prestar este servicio, de forma tal de que en todos los mercados en los cuales el grupo Clarín actúa tiene una competencia efectiva, genuina y fuerte. Gracias. La próxima. ¿Cuál es en el mercado relevante la escala mínima adecuada para la prestación del mejor servicio al menor precio? ¿Es suficiente el 35%? La respuesta es que la restricción cuantitativa del 35% de audiencia, como ha sido probado por la Corte del Estado de Columbia, es no solo caprichosa y arbitraria, pero cito el fallo, dice que es anticompetitiva. En economía, con mucha frecuencia se producen efectos paradójicos de reglas que aparentemente son beneficiosas. Este es un caso ejemplar de este tipo de regla. No es casual que, salvo el caso de Estados Unidos, no se haya utilizado en ninguna legislación otra que en esta, que nunca ha sido ejecutado y que además ha sido rebatido varias veces. Un ejemplo muy simple desde la perspectiva del economista de por qué es paradójicamente anticompetitiva es que si a un jugador se le dice que no puede atacar agresivamente otro mercado, debe confortarse con su mercado y se comunicará con el otro jugador que se hará fuerte en su propio mercado con una intención colusiva. Paradójicamente, lo que se generan son incentivos a la cartelización y esto produce un aumento de precios en cada submercado contrariamente al objetivo deseado, que es aquel de menores precios, mayor acceso y mayor calidad. Gracias. La próxima. Las limitaciones establecidas por la Ley 26.522 afectan de algún modo la participación del Grupo Clarín en el mercado de provisión de conexión a Internet? Sí, lo afectan y de manera muy severa. Como en la pericia que hizo el ingeniero Yunta, que está agregada al expediente y que refirió el doctor Carrió anteriormente, se explica que el servicio de Internet se presta sobre una red troncal que es nacional, que ya aclaré en la pregunta anterior que fue construida luego de la fusión de las compañías de multicanal y cablevisión. Si no se puede diseccionar esa red, porque si se disecciona se deja de prestar el servicio en las unidades restantes y no hay centro de transmisión. Ese centro de transmisión es costosísimo y habría que replicarlo en cada lugar, que es de 24 licencias respectivas, con lo cual es inviable e irrecuperable. O sea, la red es indivisible y si se lo hace, se afecta al mercado de Internet. Ahora, donde Clarín deba dejar de dar el servicio de televisión paga, no puede dar el servicio de Internet en forma aislada. ¿Por qué? Porque le suben los costos medios. Esto quiere decir, se reduce la economía de alcance, que se llama. La economía de alcance es que van dos servicios por la misma infraestructura. Si uno retira uno, ese servicio que se retira deja de sustentar a la red sobre la que se presta. El costo medio de prestar Internet subiría de una manera
tan alta que lo haría anticompetitivo frente a las telefónicas, por ejemplo. O sea, lo que produce el servicio, las limitaciones de la ley es que Cablevisión deba dejar de dar el servicio de Internet. Sí. ¿Pide el doctor? Una sola aclaración. Los servicios de Internet se dan mediante licencias de telecomunicaciones que son licencias nacionales. En cambio, la ley pretende que los servicios de televisión por cable se den a través de licencias locales y cubrirían solo 24 localidades. Como la red de Cablevisión, donde se prestan ambos servicios, cubre mucho más que 24 localidades, esta asimetría regulatoria entre una ley que permite, entre una norma, una regulación que permite Internet mediante una sola licencia darla en todo el país, y 24 licencias locales, generarían una subutilización de la red en todas aquellas localidades no abarcadas por las 24 que le correspondería de acuerdo a la nueva ley, de forma tal de que esa subutilización generaría costos altísimos para quienes reciben solo Internet y dejarían de recibir cable, lo que es absolutamente ineficiente y torna no sustentable la economía de la red, como se explicó antes. Gracias. La próxima. Sí, un agregado es donde se retira Cablevisión del servicio de Internet, se aumenta la concentración de los restantes prestadores, que son las empresas telefónicas. Hoy en día ese mercado Cablevisión tiene el 24% de Internet y las telefónicas tienen el 55%. Si de la ciudad que Cablevisión deba retirarse de dar el servicio de Internet, la concentración del prestador que queda aumentaría, que son las empresas telefónicas. La próxima. El Estado Nacional sostuvo que el Grupo Clarín, en su presentación efectuada ante la Comisión Nacional de Valores en fecha 11 de octubre del 2007, había reconocido que, comillas, el régimen de radiodifusión exige la aprobación de las transferencias de acciones y de otras operaciones e impone obligaciones a las empresas licenciatarias y a sus accionistas, cierra comillas. ¿Cómo compatibiliza esta afirmación con su impugnación de un régimen similar para la transferencia de licencias y de acciones establecido en la Ley 26.522? ¿Se refiere al artículo 41, la pregunta? ¿Sí? Sí, el artículo 41. Sí. La anterior regulación establecía limitaciones a la transferencia que estaban sujetas al control de la autoridad de aplicación, pero permitía transferir con autorización posterior. O sea, se hacía la transferencia y se sometía en el plazo de 180 días a lo que era el CONFER a que se autorice la operación. Hoy en día lo que hace esta ley es directamente prohibir la transferencia, o por lo menos prohibir la transferencia del 50%. Y permite la transferencia luego de los 5 años, de transcurrir los primeros 5 años. Entendemos que si lo que se quiere es controlar quién es el licenciatario, no es necesario prohibir la transferencia. La autoridad de aplicación podría controlar quién es el adquirente y de esa manera se podría permitir que mi representada, si necesita transferir alguna de sus licencias, lo pueda hacer. Gracias. Quiero agregar lo siguiente. Las informaciones a la Comisión Nacional de Valores se explican porque el Grupo Clarín cotiza en bolsa y sus administradores tienen un deber fiduciario frente a sus accionistas, de forma tal de que cuando se dictan resoluciones que pueden afectar el patrimonio y el valor de la acción, es importante notificarlos a la autoridad de Contralor, en este caso la Comisión Nacional de Valores. Así que esta declaración del Grupo Clarín, esta información, es al solo efecto de ser respetuoso de los deberes fiduciarios con los accionistas y de ninguna manera implica avalarlas, justificarlas y menos dejar de cuestionarlas como lo estamos haciendo en este juicio. La próxima.
Según sostiene el Estado Nacional, la actora, en su presentación efectuada ante la Comisión Nacional de Valores en fecha 11 de octubre del 2007, había reconocido que, comillas, las subsidiarias de la Sociedad Cablevisión y Multicanal tienen licencias de televisión por cable que se superponen geográficamente, posiblemente en violación a la ley, cierra comillas. ¿Cómo compatibiliza esta afirmación con su agravio relacionado con el régimen de multiplicidad de licencias establecido en el artículo 45 de la Ley 26.522? Son cuestiones diferentes. La multiplicidad de licencias que se refiere la pregunta está relacionado cuando había 2 licencias de televisión por cable en la misma localidad. Nuestro cuestionamiento que se hace en la demanda es al límite de 24 licencias, que es nacional y no de alcance local, con la televisión por cable. De todas maneras, el Grupo Clarín renunció a la titularidad de las licencias que estaban en violación al régimen anterior, y sobre esa cuestión existe un juicio que todavía no está resuelto, está en primera instancia porque la autoridad de aplicación no las aceptó. Gracias. La próxima. En su demanda, el Grupo Clarín sostiene que opera 180 licencias de cable en todo el país. ¿Cuenta con las correspondientes autorizaciones regulatorias para realizar esa explotación? Grupo Clarín son 158 según la pericia de las licencias que estamos utilizando. Esas licencias que explota Grupo Clarín son las que quedaron luego de la fusión de Cablevisión y Multicanal, que fue, ya dije, autorizada por la resolución 257. En esa oportunidad, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia consultó al CONFER y a la Comisión Nacional de Comunicaciones sobre si existía alguna violación al régimen de licencias, y la respuesta fue que no. Gracias. La próxima. En la resolución CONFER 577 de 2009 se ordenó a Cablevisión Sociedad Anónima que adecuara sus licencias a las disposiciones que, en materia de multiplicidad de licencias, establecía el artículo 43, inciso B, de la anterior Ley de Radiodifusión. ¿Se cumplió con esa resolución? Sí, esa cuestión está controvertida judicialmente. Grupo Clarín sostiene que cumplió, la autoridad de aplicación sostiene que no. Hay un juicio que tramita en el fuero contencioso administrativo y está en primera instancia. Gracias. ¿Cómo? ¿Es el mismo juicio? Sí, es el mismo juicio. ¿O es otro? ¿Perdón? Pues es el mismo juicio que mencionó anteriormente, ¿o es otro? Sí, es el mismo juicio, sí. El de la 577 es el mismo juicio. Básicamente el Estado Nacional solicita que la devolución de licencias se haga con las redes y con los abonados. El Grupo Clarín sostiene que tiene que devolver la licencia. Gracias. Bueno, hemos finalizado con las preguntas a la parte actora. Vamos a hacer un intermedio de 15 minutos. Reanudamos luego con las preguntas a la otra parte y después también tenemos algunas preguntas a los peritos y luego las partes podrán hacer alguna argumentación. Gracias.